El Volkswagen más elegante de los años 50 no fue rápido, ni revolucionario, ni sofisticado. De hecho, muchos automóviles familiares de su época lo rebasaban con facilidad, y aún así terminó convirtiéndose en uno de los autos más deseados del planeta, porque el Karmann Ghia no fue un deportivo fallido, fue algo mucho más inteligente, un automóvil lento diseñado para hacer que la clase media se sintiera sofisticada. Para entender por qué ese auto existió, primero hay que entender la Alemania que intentaba reconstruirse después de la guerra. A finales de los años 40, gran parte del país era un paisaje de fábricas destruidas, ciudades parcialmente colapsadas y carreteras improvisadas entre escombros. La prioridad nacional no era el lujo, era sobrevivir. Volkswagen, bajo administración británica tras la Segunda Guerra Mundial, logró mantenerse viva gracias a un automóvil extremadamente simple, el Volkswagen Tipo 1, el Käfer. Era barato, fácil de reparar, mecánicamente resistente y podía fabricarse en enormes cantidades. Eso lo volvió perfecto para una Europa devastada. Pero ocurrió algo inesperado. Durante los años 50, Alemania Occidental experimentó una recuperación económica explosiva, el milagro económico alemán. Los salarios comenzaron a crecer, la clase media reapareció, y por primera vez en años millones de personas dejaron de preguntarse únicamente cómo moverse, y empezaron a preguntarse cómo querían verse mientras se movían. Ese pequeño cambio psicológico alteró toda la industria automotriz europea, porque el bocho era amado, pero también era austero. Era el automóvil racional por excelencia. Y Heinrich Nordhoff, director de Volkswagen desde 1948, entendió un peligro enorme. Si Volkswagen seguía siendo únicamente el fabricante del coche económico alemán, jamás se convertiría en una marca emocional. Necesitaban deseo, necesitaban glamour, necesitaban algo que pareciera pertenecer a una Riviera italiana, aunque siguiera teniendo la mecánica de un automóvil popular. Y aquí aparece una de las alianzas más improbables de la historia automotriz. Wilhelm Karmann, fabricante alemán de carrocerías ubicado en Osnabrück, ya colaboraba con Volkswagen produciendo versiones cabriolet del escarabajo. Pero Karmann quería algo más ambicioso. Quería construir un coupé elegante usando la plataforma del escarabajo. El problema era que los primeros intentos no impresionaron a Volkswagen. Entonces decidió buscar ayuda donde realmente vivía el diseño automotriz sofisticado de los años 50, Italia, carrocería Ghia. Y ahí entra Luigi Segre. Segre entendió inmediatamente algo que Volkswagen todavía no comprendía del todo. Las personas no siempre compran automóviles por ingeniería. A veces compran una identidad. Según múltiples reconstrucciones históricas, Ghia desarrolló el prototipo casi en secreto. Cuando Karmann vio el resultado terminado en París en 1953, quedó impactado, porque aquello no parecía un Volkswagen, parecía un pequeño Gran Turismo europeo, un automóvil que aparentaba costar el doble. Cuando Heinrich Nordhoff lo vio, aprobó inmediatamente el proyecto para producción. Y ahí ocurrió algo histórico. Volkswagen acababa de descubrir que podía fabricar emoción sin abandonar la simplicidad mecánica. El Karmann Ghia debutó oficialmente el 14 de julio de 1955 y el impacto visual fue inmediato, porque el automóvil era una contradicción sobre ruedas. Debajo de la carrocería había prácticamente un bocho completo, mismo chasis, mismo motor boxer enfriado por aire, misma arquitectura trasera, misma suspensión básica, pero visualmente parecía pertenecer a otra categoría. Las proporciones estaban claramente influenciadas por los coupés italianos de Alfa Romeo y por la escuela aerodinámica europea de posguerra. Cofre bajo, curvas suaves, superficies limpias, ausencia total de agresividad innecesaria. No intentaba verse violento, intentaba verse elegante. Y eso lo hacía peligrosamente sofisticado para un Volkswagen. Aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Durante décadas, mucha gente creyó que el Karmann Ghia era simplemente un deportivo lento, pero esa interpretación pierde el punto más importante de todos. Volkswagen nunca quiso construir un Porsche barato. Lo que estaba construyendo era mucho más avanzado desde el punto de vista comercial. Estaban democratizando el estatus emocional, porque el verdadero lujo del Karmann Ghia no era la velocidad, era la percepción.
El automóvil hacía que personas normales sintieran que participaban de algo europeo, refinado y aspiracional, sin pagar el precio de un automóvil exótico. Y ahí estuvo el verdadero genio del proyecto. El Karmann Ghia no vendía prestaciones, vendía sensación. Y lo más increíble es que, aunque parecía un producto industrial elegante y sencillo, era sorprendentemente artesanal. La carrocería requería una enorme cantidad de trabajo manual, lienzos alineados individualmente, soldaduras complejas, superficies suavizadas a mano, ajustes imposibles de automatizar completamente en aquella época. Paradójicamente, el automóvil accesible de Volkswagen requería más mano de obra que varios deportivos europeos contemporáneos. Eso también explica por qué el Karmann Ghia era más caro que un escarabajo convencional. No estabas pagando únicamente metal, estabas pagando diseño y artesanía. Y entonces aparecía la verdad incómoda. El primer Karmann Ghia producía apenas unos 30 caballos de fuerza provenientes de un motor de 1.2 litros y 1.192 centímetros cúbicos. ¡30! La velocidad máxima rondaba entre 115 y 118 kilómetros por hora. Incluso para mediados de los años 50 no era impresionante. La prensa europea lo notó inmediatamente. Muchos periodistas quedaron confundidos, porque el coche parecía mucho más rápido de lo que realmente era. Y aquí nació uno de los mayores malentendidos de toda su historia. El Karmann Ghia fue juzgado como si hubiera prometido ser un deportivo, pero jamás prometió eso. Era un automóvil emocional disfrazado de coupé deportivo. Y cuando entiendes eso, sus aparentes debilidades empiezan a verse completamente diferentes. La conducción suave deja de parecer una decepción. El pequeño motor deja de parecer un fracaso. La experiencia relajada deja de sentirse incorrecta. Porque el automóvil no estaba diseñado para atacar curvas, estaba diseñado para ser admirado llegando a ellas. Ningún lugar entendió eso mejor que California. Mientras Detroit producía enormes sedanes cargados de cromo y ostentación, equipados con motores V8 gigantescos, el Karmann Ghia parecía una pieza de diseño europeo flotando en las carreteras estadounidenses. Pequeño, ligero, exótico, distinto. Y además ofrecía algo extremadamente importante en Estados Unidos: economía. Consumía menos combustible, era confiable, fácil de mantener y visualmente parecía mucho más exclusivo de lo que costaba. Eso lo convirtió en un símbolo cultural inesperado. Comenzó a aparecer frente a cafeterías bohemias, playas del Pacífico, universidades, galerías modernas. El automóvil terminó integrándose perfectamente con la estética mid-century californiana. Y aquí aparece otra idea fascinante. El Karmann Ghia probablemente fue uno de los primeros automóviles masivos vendidos principalmente como objeto de estilo de vida, no como máquina. En 1957 apareció la versión convertible, y para muchos historiadores del diseño automotriz, esa fue la forma definitiva del Karmann Ghia. Eliminar el techo de un automóvil elegante suele destruir sus proporciones, pero Karmann logró mantener intacta la silueta. Se añadieron refuerzos estructurales, cambios en el piso, mejoras de rigidez torsional, y aún así el coche seguía pareciendo ligero y delicado. Otra vez, la complejidad técnica desaparecía detrás de una sensación de simplicidad visual. Eso es diseño sofisticado, hacer que algo difícil parezca inevitable. Con los años, Volkswagen fue aumentando lentamente la potencia: 34 caballos, 40, 44. Finalmente, 50 caballos en los modelos 1600 de los años 70. También llegaron frenos de disco al frente, doble circuito de frenos y mejoras interiores. Pero curiosamente, mientras el automóvil se modernizaba, los coleccionistas comenzaron a obsesionarse con los modelos más antiguos, los famosos Low-Light, versiones producidas entre 1955 y 1959 con faros más bajos y proporciones visuales más puras. Hoy son los Karmann Ghia más valiosos del mercado, porque representan la idea original sin compromisos, y eso revela algo profundamente interesante sobre diseño automotriz. Muchos autos envejecen cuando su tecnología queda obsoleta. El Karmann Ghia envejeció distinto, su ingeniería se volvió antigua, pero su diseño siguió viéndose correcto, incluso 70 años después. Claro que tenía defectos reales, era lento, muy lento.
La corrosión destruía carrocerías enteras, especialmente canales de calefacción, pisos y salpicaderas, y restaurarlo correctamente podía ser absurdamente caro precisamente por su construcción artesanal. También tenía un espacio trasero casi simbólico, y aún así sobrevivió mejor emocionalmente que muchos automóviles técnicamente superiores, porque la mayoría de los autos son recordados por cifras. El Karmann Ghia es recordado por atmósfera. A principios de los años 70, el mundo automotriz estaba cambiando demasiado rápido. Nuevas regulaciones de seguridad, normas de emisiones, motores delanteros, tracción delantera, producción más eficiente, diseño angular moderno. El Karmann Ghia pertenecía a otra era. Además, fabricar cada unidad seguía siendo relativamente costoso, demasiado artesanal, demasiado lento, demasiado dependiente de una plataforma nacida antes de la guerra. El último Karmann Ghia alemán salió de producción el 31 de julio de 1974. En total, Volkswagen produjo más de 445,000 unidades del tipo 14, una cifra enorme para un vehículo que originalmente parecía un experimento estilístico. Su sucesor espiritual sería el Scirocco, más racional, más moderno, más eficiente, pero quizá menos humano. Porque eso es lo verdaderamente fascinante del Karmann Ghia cuando lo observas con distancia histórica. No cambió la ingeniería automotriz, cambió algo mucho más difícil, la percepción de lo que un automóvil popular podía hacer sentir. Demostró que incluso una mecánica humilde podía convertirse en objeto de deseo si estaba envuelta en suficiente belleza. Demostró que el diseño podía alterar completamente la identidad emocional de una marca, y quizá por eso sigue generando algo extraño décadas después. Cuando uno aparece estacionado bajo la luz del atardecer, la gente sonríe, no porque intimide, no porque sea poderoso, sino porque parece venir de una época en la que los automóviles todavía podían ser románticos. El instante exacto en que Volkswagen dejó de fabricar únicamente máquinas para mover personas y aprendió a fabricar máquinas capaces de alimentar sueños.